Amables televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio en profundidad. Estamos aquí como de costumbre en los estudios centrales del canal comunitario TV San Jorge, producción propia todos los días a partir de esta hora de la tarde. Hoy se ha desarrollado una importante asamblea, igualmente una marcha por las principales calles de la ciudad, en capitales del país, en la capital de la República, por parte de la Federación Colombiana de Educadores, aquí en Ocaña por parte de Asinor. Como quiera que se está negociando un pliego de peticiones con el gobierno nacional y está en entredicho un eventual paro indefinido de educadores. Está con nosotros para hablar de este tema y a propósito mañana del Día del Maestro, dos importantes representantes del magisterio a nivel local y a nivel nacional. Elías Fonseca, él es miembro de la Federación Colombiana de Educadores, secretario de Educación, Recreación y Cultura, y está con nosotros también Norman Torrado, presidente, la cabeza visible de la Junta Directiva de la Subdirectiva de Asinor Ocaña. Antes que todo, queremos saludarlos a ellos y a todos los maestros de Ocaña, mañana 15 de mayo, que es el Día del Maestro. Profesor Elías, bienvenido a TV San Jorge, canal comunitario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes y agradado de estar en este espacio de la comunidad de Ocaña y su provincia y dispuesto pues a responder las inquietudes que ustedes tengan, con mucho gusto. Profesor Norman, felicidades también mañana al Día del Maestro, en medio de una turbulencia laboral, de discusión, de marchas, de protestas. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un saludo muy combatiente para todos los maestros. Mañana, Día del Maestro, y esperar de que las cosas nos den por el camino mejor en la posición que tenga la Federación Colombiana el día jueves en la ciudad de Bogotá. Sí, una fea coincidencia, profesor Elías Fonseca, en el sentido de que hoy se está celebrando el Día del Maestro, pero también se está liderando todo un movimiento nacional para que el gobierno atienda una serie de peticiones. ¿En qué consisten esas peticiones? Bueno, lo primero de señalar es que los trabajadores del Estado por fin tienen oportunidad de presentar pliegos de peticiones y discutir con el gobierno las condiciones salariales y laborales. En este caso hemos presentado un pliego de peticiones al gobierno nacional el pasado 20 de marzo y que empezó su discusión a partir del 16 de abril. Tenemos 20 días que concluyen efectivamente mañana 15 de mayo, coincidencialmente Día del Maestro, termina la primera etapa de negociación en la cual debe concluirse, ojalá, con un acuerdo que permita subsanar las dificultades que tiene el magisterio colombiano, dificultades que tienen que ver su contenido del pliego, asuntos de la salud, grave la situación de la prestación del servicio médico asistencial a los maestros y sus familias, el asunto de las deudas que tiene el gobierno con el magisterio colombiano, de ascenso, de prima de servicios, de tiempo de difícil acceso, etcétera, que no han sido canceladas por el gobierno, incluso deudas que llevan hasta 10 años pendientes, asuntos que tienen que ver con el fondo de prestaciones, con la oportuna pago de las cesantías y pensiones a los maestros y planes de vivienda que debería tener el gobierno nacional si efectivamente paga la deuda que tiene con el fondo de alrededor de 72 billones de pesos. Puntos que tienen que ver con asuntos para los maestros del 1278 que se han sometidos a unas evaluaciones de competencia que impiden su ascenso en el nuevo escalafón. La misma política educativa del gobierno cuya principal tónica es la privatización, la entrega a terceros como operadores del servicio educativo, lo cual es una cosa que contraviene la Constitución en el sentido de que el Estado está obligado a prestar directamente el derecho a la educación y no convertirlo en un negocio como está el asunto. Estos son como los elementos que componen el pliego nacional de peticiones, que son reclamaciones supremamente justas y que creemos el gobierno nacional en el día de hoy debe definir qué va a responder. En los 20 días que hemos trasegado, realmente no ha habido una respuesta positiva por parte del gobierno, ni en materia salarial, ni en materia educativa, ni en materia de salud, ni en materia de las deudas, por lo cual hoy se define esa situación y esperamos que haya una respuesta positiva. De lo contrario, el próximo jueves 16 va a haber una Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores que definirá, haciendo un balance de lo que ha sido el proceso de negociación, si amerita que el magisterio colombiano respalde esas peticiones con un paro nacional indefinido.
El jueves definiremos la fecha si no hay acuerdo en la mesa de negociaciones en el día de hoy. Esa es la situación que tenemos. Sí, usted ha tocado el tema de la salud, del magisterio, de las familias de los docentes, que es bastante grave. Uno pensaría que en Ocaña tocó fondo la situación. Norma, usted que maneja el sindicato aquí en Ocaña, ¿tocó fondo el tema de la salud, que hace parte igualmente del pliego de peticiones? Sí, Giovanni, yo creo que la problemática de la salud, y hay que dar nombre propio, por culpa de la Fundación Médico Preventiva en la ciudad de Ocaña, prácticamente no podemos hablar de tocó fondo, ya yo creo que pasó el fondo. Las situaciones cambien director, traen nuevas personas, hacen plan de emergencia, pero no vemos la voluntad directamente de la Fundación Médico Preventiva en cabeza de la señora Hortensia en Santa Fe de Bogotá y de los directivos en Cúcuta, la señora Nancy Gómez, el doctor Pinilla, el doctor Gerardo Ordóñez, en prestarle los servicios que dignamente nosotros requerimos y que nos deben prestar. Nosotros observamos, Giovanni, con extrañeza de que cada año y pico están nombrando nuevo director como para calmar las aguas, pero siguen siendo los mismos problemas. Hemos llevado esto a máxima instancia. El 20 de marzo nos reunimos aquí con la Supersalud y observamos muy detenidamente de que la Supersalud fue a pasarla rico acá. Pasó el mes de abril, supuestamente en abril iban a dar respuestas, no ha llegado auditorías, no ha llegado nada. Por eso nosotros vemos de que los mismos problemas, Giovanni, desde el año pasado, desde el mes de mayo, cuando se empezó el nuevo contrato, se siguen incumpliendo. Problemas de remisiones a otras ciudades, problemas de citas de control, entrega de medicamentos, problemas que día a día nosotros vamos descubriendo y cada vez nos van colocando una traba o una nueva maña para no prestar el servicio. Entonces nosotros sí esperamos de pronto, y hacemos un llamado aquí a la Federación Colombiana y aprovechar que está el compañero Elías, en una de las negociaciones, en una de las actas de compromiso que aparecieron en la página de FECODE, hablaban de que se había logrado unas auditorías a ciertas ciudades y mencionaban, con extrañeza, Giovanni, mencionaban únicamente Cúcuta como una ciudad. Y yo creo que la que ha puesto el dedo en la llaga en el norte de Santander y la que ha liderado y la que ha puesto en alerta a la Fundación Médico Preventiva, tanto a nivel nacional ante la fiduciaria como a los órganos de control, ha sido la ciudad de Ocaña. Por eso estamos elevando unas acciones para ver qué posibilidades hay, profesor Elías, de conseguir que cuando esa veeduría venga a Cúcuta, se pase por acá por Ocaña. Porque es muy diferente la problemática de la salud en Cúcuta. Cúcuta tiene tercer nivel, es fácil comunicarse con un cuarto nivel, los profesionales, los galenos de turno están a la mano. En cambio, en la ciudad de Ocaña es común de que por cualquier remisión no hay camas en la ciudad de Bucaramanga. No, aquí en Ocaña el Paseo de la Muerte llega hasta Valledupar, Bucaramanga y Cúcuta. Exactamente, y sabe muy bien el contrato que ofrece la Fundación, que ellos firmaron con la FIDU Previsora, que si no hay disponibilidad, sea en Bucaramanga, Cúcuta, ellos están obligados a cualquier parte de Colombia a sacar al maestro, porque si no hay la disponibilidad. Y ya hay nuevas trabas en todas las situaciones, ya nos han costado algunos muertos, hemos pasado sustos con esposos, familiares de docentes, que no hay camas, que mañana, que espere, que no sé qué, que en Bucaramanga la chicamocha no lo puede recibir, que en Cúcuta el Erasmus Meot tampoco, que la clínica médico-quirúrgica tampoco. Entonces yo creo que la problemática de la salud está sinceramente grave aquí en Ocaña. Profesor Elías, ¿pensaría uno que en Bogotá no conocen la problemática de Ocaña? O sea, FECODE, o sea, entre nosotros mismos no nos conocemos, o sea, no está ocurriendo... No vaya a ocurrir eso, que en Bogotá se le dé la espalda al profesor de Ocaña. Bueno, sucede esto, Norman y demás compañeros del magisterio aquí de Norte de Santander y especial de Ocaña. Esto que tú acabas de contar, los distintos problemas que hay, eso hizo agua en todo el país. Es una crisis total que tiene el servicio médico para los maestros en todo el país, Bogotá incluso. O sea, no es exclusivo de Ocaña, sino que todo el servicio médico a los maestros y sus familias está en una situación supremamente crítica. ¿Qué hace FECODE en este pliego de peticiones? Pone como primer punto el asunto de la salud. Esto tiene dos cabezas. Una, que es el asunto de si hoy, con la plata que valen esos contratos, pueden las empresas prestar o no el servicio que está definido en los términos de referencia. La situación es que si efectivamente estos contratos no son sostenibles financieramente, hay que tomar una determinación por parte del gobierno de aumentar la unidad per cápita magisterio, la UPCM.
Pero si no, si se demuestra por una investigación de un grupo técnico y científico que se creó en esta negociación y que hoy se está dando el informe en la comisión negociadora de si hay viabilidad económica de esos contratos bajo las condiciones actuales, se defina que las entidades médicas están obligadas a prestarlo, so pena de que se le inculpen las sanciones que la contratación determina. O sea, ese comité técnico científico es a manera de... O sea, podría ser un logro de este tipo de conversaciones. Efectivamente. ¿Cierto? Eso lleva el aval del gobierno nacional. A ver, sí. Se creó pero venga acá, pero Ocaña, ¿por qué no está? No, venga. Se creó un comité técnico científico a nivel nacional. De parte de FECODE está el CID, Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, que ha hecho una investigación rigurosa sobre el asunto de que los servicios prestados corresponden con un sostenimiento económico efectivo. Eso es lo que están investigando. El día de hoy hay un informe que demuestra si sí o si no. ¿Qué es lo que dice FECODE? Si la plata alcanza, las empresas están obligadas a prestar en todo el país, en Ocaña y en Cúcuta y en Sardinata y en cualquier parte del país, en Barranquilla, Cali, etcétera. Y si no pueden, entonces que entreguen el contrato a estas empresas y no sigan poniendo en el cuerpo del maestro y su familia las restricciones del servicio médico, que son bárbaras. Sí, pero ustedes como FECODE han pedido al gobierno nacional que intervengan estas empresas enormes, tal como usted lo señala, que tocaron fondo y realmente están incumpliendo al magisterio, así como intervino Saludco y otras empresas del país que prestan servicios de salud. El acuerdo que se ha llegado en este punto de salud es ese primero que dije, que se haga la investigación a ver si la plata alcanza o no alcanza. Y segundo, no basta con aumentarle más plata al contrato, porque pueden seguir prestando el mal servicio. Entonces, al lado de eso debe haber una cosa que la ley establece, las auditorías médicas que permiten vigilar y controlar si efectivamente las empresas están cumpliendo lo estipulado en la contratación. Y si no lo están cumpliendo, que le den las sanciones. Y si no puede, que las empresas finalmente sean rescindido el contrato, pero que no sea más el magisterio, digamos, al cual le llegue la situación de que no se le preste el servicio. O sea, no seamos más los responsables del mal servicio porque las empresas están obligadas a ello. Esas son las dos cosas de esta negociación. Auditorías médicas para la vigilancia y que si efectivamente la investigación hecha por el CID y el Ministerio de Educación y la fiduciaria de la previsora arrojan que hay dificultades económicas del contrato, que el gobierno resuelva eso, pero que los maestros tengamos una atención como debe ser. Sí, Norma. Lo que pasa es que, mire, cuando hablamos de auditorías médicas, Elías, cuando la auditoría sale de la fiduprevisora para las empresas de salud, pues como decir yo con yo, ¿no? Porque estamos el gobierno ahí, usted sabe que se mueve mucha cuestión. Nosotros aplaudimos y esperamos de que cuando hablemos de esas auditorías que se van a lograr en este pliego, como dice el primer punto, respecto a la vida y a la salud del magisterio, ahí esté la Federación Colombiana haciendo presencia, con un estamento, con un grupo. Como interventor. Como interventor, viendo que sí se cumple. Porque mire, Giovanni, nosotros hemos elevado quejas a nivel de la Supersalud, de la Fiduprevisora, de la Presidencia de la República, y por no leerlas aquí, porque sería muy extenso, da risa las respuestas que dan. En Ocaña, ahorita, un compañero Mario Guerrero le contestaron de la Fiduprevisora, y en Ocaña estamos sobre ruedas, estamos magníficos, tienen todos los médicos, tienen todos los servicios, tienen 2 clínicas, tienen el hospital, ¿sí me entiende? Allá está visto de esa manera en Bogotá. ¿Ya? Entonces, para eso entonces debe ser la especie de veeduría. Sí, una veeduría, pero que como vuelvo y repito, que la Federación Colombiana, el magisterio, esté presente ahí, que anteriormente, Elías, no teníamos esa oportunidad. Esperamos que haya esa oportunidad. No, además, Elías, una pregunta, o sea, esto, o sea, ¿se le va a dar un plazo determinado? O sea, ¿ese tipo de inspección va a tener un tiempo determinado? Sí, bueno, yo primero que quiero aclarar una cosa. Las empresas tienen sus auditorías internas, pero son de las empresas. Claro. Pero la fiduciaria y la previsora, que es la que contrata los servicios con esa empresa, debe tener unas auditorías que hoy las tiene a medias. Exacto. ¿Cuál es la exigencia? Es del presupuesto que está destinado para salud, se destinen los fondos necesarios para que se cree una auditoría médica externa que permita controlar si efectivamente la empresa está ofreciendo los servicios contratados o no, y se den las sanciones del caso a que haya lugar si se demuestra. Eso no lo podemos hacer ni Norman ni Elías Fonseca, porque no tenemos las herramientas, mientras que las auditorías sí tienen toda la capacidad para ir a la entidad, vigilar si efectivamente la cantidad de citas definidas en Ocaña se otorgaron o no, si las drogas que son
medicadas por los médicos efectivamente fueron entregadas o no, o entregadas aparte, si el tiempo de otorgamiento de la cita se hace en el tiempo que está estipulado de acuerdo al nivel de especialidad, de acuerdo a los términos de referencia. Es decir, esa auditoría va a ser como el vigilante que nos permita eso. Cuesta, pero tenemos plata para eso en el fondo. Nosotros aportamos el 12% de cotización, 4 el trabajador, 8 el patrón, que da dinero suficiente para que se contraten auditorías con unos costos que permitan que no haya chantajes y que no haya compra de auditorías. ¿Ustedes consideran que en este proceso, como en muchos otros campos del país, en otras áreas del país, hay corrupción? ¿Qué tanto es la corrupción en este tema de la salud del magisterio? Yo creo que hablar de corrupción en la salud es a nivel nacional, y aquí se da en la Fundación Médico Preventiva. Nosotros vemos muchas irregularidades, Giovanni, en el manejo de medicamentos, en el manejo de no cumplir los términos de referencia, de que un especialista formula un medicamento X porque es el que él cree como profesional de que es el que le sirve, y arbitrariamente, descaradamente podríamos decir, una enfermera jefe de la ciudad de Cúcuta cambia el medicamento y manda a otro que... Y hemos llegado a veces hasta el punto, Giovanni, lo hacemos la denuncia acá por radio, por televisión, de que sucede de que a veces hasta los mismos secretarias de la Fundación Médico Preventiva formulan, le dicen a la gente, no, ¿para qué te tomas ese medicamento? Tomate esto, ¿cierto? Corrupción también en la contratación. Observamos de que el servicio de odontología, un ejemplo, en la ciudad de Ocaña, lo contratan con una persona que no es la que está prestando el servicio, sino ella está subcontratando. Entonces, si hay una subcontratación, es una cuestión delicada que hay que empezar a analizar. El problema, Giovanni, de la contratación al tercer y cuarto nivel en la ciudad de Ocaña. Contratan con unas clínicas en la ciudad de Bucaramanga, la Chicamocha, la Foscal, y tranquilamente ellos, cuando piden la remisión en la clínica de la Torcoroma o el hospital, piden una remisión de un docente, le dicen, no, qué pena, no hay cupo. ¿Por qué? Es que la fundación, y perdónenme la expresión, me perdonan los compañeros que la digan, la fundación es muy mala paga. Entonces, por eso no pueden llegar las personas acá. Pero si miran el contrato, van a la fiduprevisora, analizan, viene una auditoría. No, nosotros tenemos contrato con la Chicamocha, pero yo quisiera que hiciéramos un análisis de cuántas personas, en el momento que un hospital o una clínica de la Torcoroma hagan la remisión tranquilamente, sin ningún problema, dice, remitido para Bucaramanga, se va. Es una odisea, como usted lo dijo al principio, Giovanni, es como el paseo de la muerte para poder ubicar un compañero de Ocaña, bien sea en Bucaramanga o en Cúcuta o en Valledupar, como se está dando. Bueno, este es el tema de la salud. Ahora, el tema de las deudas. Mucha gente piensa, padres de familia piensa, la comunidad, periodistas, sector de la prensa piensa que el maestro está bien pago y que el gobierno está saldado en materia de deudas con el magisterio. ¿Cuáles son las exigencias, profesor? Bueno, la primera cosa que señalamos en el punto económico es que el gobierno pague lo que debe, que es lo mínimo que debe hacer. ¿Cuánto debe? Entidad. Bueno, eso debe, de ascensos que ha obtenido el magisterio, debe en ciertas entidades territoriales desde el año 2003, desde hace 10 años. En Norte de Santander también hay deudas por concepto de ascenso. Desde 2005 hasta el 2011 deben ascensos. En el norte de Santander, que está aproximadamente a una deuda hasta el 2009 de 19.000 millones de pesos. ¿Eso lo debe el departamento o la nación? El departamento, bueno. La nación. La nación debe, porque es la que tiene que pagar finalmente, pues, el Sistema General de Participaciones. Pero les cuento, son deudas de salario, porque son parte del salario de los maestros. O sea, eso quiere decir que docentes que ascendieron, no se les ha actualizado el salario, no se les ha pagado. Se actualizó salario, Giovanni, pero no le pagaron los costos acumulados, el derecho que él tenía en ese grado en el escalafón. Entonces, demoraron 8 meses para ascenderlo, lo ascendieron en el 8º mes y le quedaron debiendo esos 7 meses, por decir algo. ¿Y esa plata dónde está, profesor Elías? No, esa plata está en el Ministerio de Hacienda, en Bogotá, del Sistema General de Participaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer las entidades territoriales? Enviar correctamente las cuentas, pero también hay una especie de tomadera de pelo desde el Ministerio. Cuando mandan una documentación, le falta tal papel, le devuelven a la entidad territorial. La entidad subsana lo que le dijeron que faltaba, lo manda y vuelve y le demandan otro. Tanto que hay una entidad territorial tiene 10 años de estar en ese, ya te pago, ya te... Pero venga acá, pero el gobierno nacional, el ministro de Hacienda les puede estar diciendo a ustedes allí en Bogotá, en este campo de las negociaciones, la plata está, lo que pasa es que los departamentos no están viendo la documentación, ustedes se salen por la tangente. Sí. ¿Y ustedes qué están respondiendo? Bueno, la respuesta es la siguiente: si una cuenta es enviada a Bogotá, que le glosen todos los defectos que tenga, y no que cada vez que vengan
y la renden bien, le encuentran otro defectico. No, es como una tomadura de pelo por parte del Ministerio de Hacienda. No, que digan de una vez cuántas son las deficiencias que tiene y que las subsanen del ente territorial, y no como hasta ahora ha venido, que prácticamente lo que hacen es negarle un derecho a los maestros de su salario. Esa es una parte de las deudas. Otra de las deudas es el asunto de los factores salariales de los que se pensionaron entre el 2004 y el 2007. Durante esos 3 años se pensionaron alrededor de 30.000 maestros, y que hoy ya le liquidaron la pensión sin todos los factores salariales, solo el sueldo líquido, cuando la ley, y ya demostrado por distintas sentencias, obliga a que se le reconozca. Hasta hoy no ha sido reconocido directamente por el Fondo de Prestaciones ese margen que le deben al maestro. ¿Pero está la plata también? Claro que está la plata. ¿Cuál es el punto? Que hoy el Fondo de Prestaciones dice que no paga sino aquello que demanden, que lleven por delante una sentencia judicial. Es decir, están obligando al maestro que tiene un derecho a que cobre ese derecho a través de abogado. Creemos que eso no debe ser así. Pero eso se lo han dicho ustedes al ministro de Hacienda, al ministro de Trabajo. ¿Y qué responden ellos? Ellos responden que la fiduciaria, la previsora, no está obligada a pagar, sino a quien lleve una sentencia por delante. Y nosotros... ¿Y el Estado no puede obligar? Claro, que puede obligar, y en esta negociación ese es un punto que estamos diciendo: Estado, ordénele a la fiduciaria que pague directamente, sin necesidad de demanda de abogado, a esos maestros. Hay otra serie de demandas, de deudas. A los maestros del 1278 le deben el 5% que ofreció. 5.05% de aumento del año 2010, que el gobierno le hizo conejo, en el sentido que determinó un aumento y le quedó debiendo más de 5 puntos. Y le hemos dicho: gobierno, paguen, tienen una deuda, paguen, y no esperen a que el maestro recurra a demanda, porque ahí pierde el maestro con la demanda y pierde el Estado por la indexación. Elías, usted con tanta experiencia que tiene en el sindicalismo colombiano, o sea, el Estado, ¿por qué no le gusta pagar? O sea, ¿por qué no responde con lo que le compete ante el trabajador? La respuesta es muy fácil. El gobierno le apuesta a lo siguiente: que si niega un derecho salarial o económico y lo obliga a que haya demanda, él sabe que muchos maestros van a desistir de la demanda, no van a meterse en ese papeleo y en esa tramitología, y entonces alguien se queda en el camino y alguna plata se ahorra. Esa es como la posición chichipata, mezquina del gobierno frente a ese asunto de deuda. ¿Y el Estado social de derecho? No, eso queda entre comillas. Simplemente es un Estado que fiscaliza, que es ver cómo ahorra, así sea pisoteando derechos. Ese es el punto en que estamos. Ese es el punto de la discusión del pliego de peticiones. Pero el discurso oficial no dice eso. No, engaña. O sea, el discurso del presidente, de su gabinete. Y yo iba a hacer una radiografía. Mire que voy a tocar el caso del Norte de Santander, el pago de deuda, y mire el discurso. Que la plata está, que solamente es que la entidad certificada tiene que retirarla. En el Norte de Santander estamos alrededor de 19.000 millones de pesos, hago una referencia de costos acumulados del 2005 al 2009. No está claro qué va a pasar con el 2010 y el 2011. Zona difícil de acceso del 2010 también, ahí sí va incluido esa plata. Y mire que le tocó al sindicato prácticamente estar encima y llevar todo el control. Y es tanta la desconfianza del gobierno y mandarle la plata a los entes territoriales, el gobierno central, que exigió que para el pago de esa deuda que hay aquí en el Norte de Santander, la creación de una fiducia, porque la fiducia es la que va a cancelar. Entonces, siempre va el problema del maestro a el proceso de demanda. ¿Demando o no demando? ¿Hago o no hago? Y como decía el profesor Elías ahorita, te está muy claro. Hay muchos docentes que no le para bolas a eso. Hay docentes que de pronto observan que el ascenso en el escalafón son 30.000 pesos. ¿Para qué me voy a poner a demandar? No demando. Y esa es plata que el gobierno siempre le está tomando el pelo. Mire que sí, el Norte de Santander ha demostrado, Elías, que sí se puede pagar puntualmente. ¿Por qué en el año 2012 a los maestros del Norte de Santander no le deben un peso por ascenso en el escalafón? Del 2012. 2012 está al día. O sea, apretó a Sinor Central, se puso al frente, le hizo cumplir por un lado y por el otro, y en diciembre una parte y en enero pagaron otra del 2013, en el 2012 a ningún maestro del norte. O sea que sí puede cumplir. Hubo voluntad política. Hubo voluntad política del gobernador, de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Hacienda, que es la que manda la plata. Sí, hoy, profesor Elías, en otro campo ahí de la negociación, hoy ser maestro vale la pena en términos salariales, en términos de prestancia social. Bueno, el mismo gobierno hizo un estudio este año y ese estudio arrojó el siguiente resultado. De los profesionales universitarios que trabajan con el Estado, los peor pagos somos los maestros. Ese estudio lo hizo el mismo gobierno. El mismo gobierno. Es decir, tenemos los salarios más bajos del nivel profesional del Estado colombiano. Esa es la razón por la cual
a nosotros nos obligó a incluir en el pliego de peticiones una cosa, es el derecho que tiene el magisterio a través de su sindicato de negociar cuánto es el salario para el próximo año. Eso es lo que estamos haciendo. El gobierno, ¿qué ha dicho? O sea, que simplemente nivela el salario con la inflación. Eso no es aumento salarial. Por ejemplo, ya van corrido 4 meses, van 4 meses de este año, no ha habido el incremento salarial. O sea, ya la inflación 1.21 que va corrido de este año se comió parte de nuestro salario. A más de eso, la inflación del año pasado, que fue 2.44, también hizo mella sobre el valor, bueno, pero el poder adquisitivo. Antes de profundizar, ¿usted cree en esos datos de inflación que da el DANE? Bueno, como no hay otro punto de referencia, toca creer, aunque creemos que hay déficit en las cosas que se miden, en la metodología. Recuerde que hace unos años hubo un cambio de metodología para calcular en el DANE inflación y todos los demás aspectos, que prácticamente al gobierno le exoneran de presentar unas cifras reales. O sea, las situaciones de miseria, de carencias de las gentes son maquilladas en los nuevos informes del DANE, pero aún así ni siquiera esos valores son, puestos en nivelación o más allá para que haya un mejor nivel de vida de los docentes colombianos. O sea, de acuerdo a esto, profesor Norman, si un profesor gana 1 millón de pesos, el incremento salarial fijado por el gobierno a finales de diciembre, que fue para los empleados públicos del país, ¿fue de cuánto? No, Giovanni, mire, vea, es risorio. Un maestro en el grado 14, después de 20 y tantos años de servicio, de un pregrado, una especialización, una cantidad de cursos para llegar a ese grado, no creo que alcance a pasar de 100.000 pesos. De el aumento. El aumento, no creo. Pero en este momento no se lo han pagado. No se lo han pagado. Nosotros, como le decimos nosotros a nuestros compañeros, nosotros estamos comiendo con salario del año 2012 y llevamos 4 meses y medio trabajando desde el 2013 pagando servicios públicos. O sea, lo que ha hecho el gobierno, lo que ha venido haciendo el gobierno es, o sea, nivelar el salario de acuerdo al aumento de la inflación, al incremento de la inflación. Eso es lo que dicen ustedes, que no es aumento salarial. Exactamente. ¿Cierto? Porque se está pagando de más porque están encareciendo las cosas. Están encareciendo las cosas. Ahora, la propuesta de ustedes es aumento salarial. ¿Cuál es el pedido de aumento salarial real? Bueno, nosotros pedimos un aumento del 5% por encima de la inflación. O sea, 7.44. Que es lo que realmente sería un aumento. Aún más, pues, Giovanni, por un detalle que es bueno que la gente sepa. Desde 1998 no hay aumento salarial para los maestros. No hay aumento. Desde el gobierno de Samper. Desde que finalizó el gobierno de Samper, que fueron los últimos 3 aumentos de 8% en los 3 años finales del gobierno de Samper. Pero del 98 a hoy no ha habido aumento salarial. Incluso del 98 al 2004 se aumentaba por debajo de la inflación. Solo que en el 2004 salió una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al Estado a que el aumento tiene que ser como mínimo el nivel de inflación registrado en el año anterior. O sea que, en otras palabras, el 8% se perdió en el tiempo. Se perdió, exactamente. Y entonces, yo creo que es totalmente justa nuestra reclamación. Aún más, el detalle de que el gobierno dice que es que no tiene plata y que aumentar salarios, eso aumenta la inflación. No. Aquí en la economía se ha demostrado, y la crisis que está en Europa y en Estados Unidos, se ha demostrado que los ajustes matan a las poblaciones, matan a las naciones. ¿Y qué es lo que está haciendo Europa? Es, no señor, no haga ajustes, sino que irrigue la economía con nuevos dineros, aumentando salarios para que pueda haber la dinámica económica. Profesor Elías, usted vive en Bogotá, ¿vive en Valledupar o en Bogotá? Yo soy maestro en Valledupar, pero por comisión sindical estoy ahorita en Bogotá. ¿Por qué una parte de la sociedad se burla de las marchas, protestas que hace el magisterio cuando se grita en la calle por mejores salarios, por educación pública y demás? Porque hay un sector de la población que se burla de eso y cree que el magisterio vive bien y está en estrato 5 o 6. Bueno, básicamente por eso, porque hay una desinformación y además hay una campaña del gobierno para crear una atmósfera distinta a la realidad que tenemos. Bueno, pues gracias a este programa, los que están viendo pueden tener una panorámica distinta a la información que permanentemente da el gobierno sobre eso. Hombre, nosotros no estamos pidiendo nada nuevo, no estamos pidiendo nada extra. Estamos pidiendo es simplemente que se cumplan unos derechos. Fíjate, de los 6 puntos del pliego, lo único que pedimos nuevo es el aumento salarial. El resto de puntos es que cumpla la bendita ley que creó este Estado y que la está incumpliendo para el caso de los docentes. Es eso lo que pedimos. Pero el gobierno manipula, el gobierno desinforma
y cuando se ve la gente es que hay unos maestros gritando en las calles y dirán que, pero si el gobierno dice que todo está bien. No, realmente la situación del magisterio es lamentable, tanto en su nivel profesional, en su estímulo económico y el mismo trato que el gobierno le da a los maestros. Yo creo que en el fondo el gobierno parece que odiara a los maestros cuando estamos cumpliendo una labor con la niñez que es fundamental, y lo que pedimos es derecho a la educación, que el Estado la financie, que el Estado le ponga la plata adecuada, que no haya privatización, que haya calidad efectiva en la educación, que para cualquier gobierno que quiera un país avanzarlo, se fija en el proceso educativo y gasta la plata que sea. La educación de calidad cuesta plata, pero el gobierno está aquí dispuesto a que tengamos una educación mediocre para un país mediocre. Y alguien decía, la educación es la base de la paz, y estamos promoviendo negociaciones alrededor de la paz. Giovanni, yo iba a anexar algo con lo que dice el profesor Elías. Mire que el gobierno siempre ha tenido al magisterio como enemigo, como una cuestión. Nosotros fuimos los únicos grupo social que salió a atacar al gobierno de frente diciéndole no al TLC, y la gente nos cuestionaba, y ahí van, como usted decía, Giovanni, ahí van los profesores otra vez, hombre, que no sé qué. Mire las consecuencias que se está viviendo en Colombia en el TLC. Mire aquí Ocaña, el problema que tenemos en una región agrícola cebollera, con todos los laureles y historia que hemos tenido. Mire lo que se nos está viniendo. Pero mire que aquí no cañan los cebolleros, ni los cafeteros, ni los... Ninguno. O sea, no han protestado. No han protestado y están quebrando. Mire las empresas textiles de Ocaña, las microempresas textiles que habían. ¿Cómo va a competir una empresa textil en Ocaña con unos uniformes que traen de por allá de Japón, que salen a precios risorios aquí? No hay manera de competir. Pero cuando nosotros salimos a marchar y le decíamos a la gente, mire hermano, vamos en contra del TLC, vamos ahorita en el punto número 6 de la negociación sobre la política educativa, el congelamiento al proceso de privatización, la gente no cree que eso nos puede llegar y nos está tocando la puerta. Los megacolegios aquí en la provincia de Ocaña ya empezó a tocar la puerta. En Ábrego aquí lo tenemos, prácticamente están ofreciendo un megacolegio, la gente cree que la panacea. Sí, pero un megacolegio, ¿por qué es inconveniente? Yo hago una aclaración. Si los megacolegios, la posición de este servidor, y luego la hacemos a nivel de Bogotá, que es mayor, si los megacolegios se los entregaran al Estado, se lo entregaran a los profesores oficiales, a un rector nombrado en propiedad, a la planta de personal, la educación pública como tal, magnífico. Tumben todos los colegios y construyan megacolegios, ¿cierto? Magnífico, porque son infraestructuras. Pero es que los megacolegios los construyen y empiezan a llamar a las empresas privadas, venga, administre el colegio. Y yo le voy a pagar tanta plata por tantos estudiantes. ¿Eso ha ocurrido dónde? En Cúcuta. En Cúcuta es irrisorio que al puro frente de una institución educativa construyan un megacolegio y empiecen a pagar ya al colegio por de estudiante atendido. Claro, el estudiante ¿cómo va a preferir un colegio de menor perfil a donde él está? O sea, plata al Estado, pero administrado por privados. Por privados. Y llenando los bolsillos de unos cuantos privados, ya, de algunas personas que no están en la parte pública. O sea, privados que se van a usufructuar de la educación durante tanto tiempo. Exactamente, y de los recursos de la educación, que es una educación, como dice la Constitución, una educación gratuita, debe ser gratuita, pero no ofrecida de esa manera como la están dando. Para el sector educativo, el gobierno quiere colocar el sistema fracasado de las EPS en salud, intermediarias. Es un fracaso total en salud y también va a ser un fracaso total en educación. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Los megacolegios, esos hermosos colegios que están construyendo, dotados de todo, que lleguen, con condiciones, incluso con alimentación para los estudiantes. Así como esos megacolegios deberían ser todos los colegios del país. Hoy tenemos una desastrosa situación en planta física de las escuelas y colegios del norte de Santander y de todo el país. Así deberían ser todos, pero con una condición, que sean a cargo del Estado, de las Secretarías de Educación, que lo construyan, pero que se lo entreguen a la Secretaría de Educación y con maestros nombrados por el Estado. No como hoy, que al intermediario privado le entregan el colegio, le entregan un valor por cabeza de muchacho y ofrecen una educación, yo digo, supremamente complicada, porque los maestros que contratan en esos no se rigen ni por el 2277 ni por el 1278, no hay regla laboral. Son maestros que son pagados peor que nosotros. Si nosotros estamos, digamos, reclamando cosas, esos maestros están en peores condiciones. No hay garantía de estabilidad, no hay nada. Y sí, pero allí le conviene al padre de familia, o sea, no en costos educativos, porque es más cara la educación privada, pero pensaría el padre de familia que de la educación privada se le ofrece más estabilidad a su muchacho, a su estudiante, más tiempo. Sí, Giovanni, mire, Giovanni, hay que hacer una observación del padre de familia. Si usted pone, voy a colocar un ejemplo, si usted pone un megacolegio cerca de la Agustina Ferro,
que lo puedan construir. Obvio, se van a ir para allá porque van a ver estructura mejor. Usted me está diciendo eso porque se está hablando de un megacolegio en el técnico industrial. Puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Al construir un megacolegio, claro, el padre de familia va a ver unas instalaciones más bonitas, va a ver unas cuestiones, pero viene un problema, que como le van a pagar por estudiante atendido, entonces el rector no va a tener grupos de 30, 30 y algo, meta 40, 45, que entre más estudiantes meta en un salón de clases, más plata voy a recibir. Y voy a pagar empleados, entonces voy a pagar un docente que le dice, compañero, trabaje las 30 horas con grupos de 60 minutos y le voy a pagar el salario mínimo. ¿Será que ese profesional sí aguanta para poder cubrir y dar una calidad de educación buena como el Estado la debe ofrecer? Ahí no podemos hablar de calidad de educación. Mire, Giovanni, el caso del norte de Santander, la parte de personal administrativo y servicios generales. Aquí prácticamente iba para la privatización con la anterior administración en la Secretaría de Educación y montaron el cuento de no convocar a plazas, y la idea es de que los celadores, las aseadoras, queden de empresas privadas, que no queden nombrados oficialmente. Muy bien, usted va a encontrar un celador en la puerta del colegio, pero ¿será que ese señor va a estar los 12 meses del año ahí? El próximo año empiezan a nombrarlo a partir de febrero, a partir de marzo, y empiezan los problemas y los dolores de cabeza para las instituciones educativas. Entonces, hacemos un llamado a los padres de familia acá. Si llegan los megacolegios, como decía el profesor Elías, que sea atendido por la parte pública, que sean los rectores nombrados en propiedad, que sean los docentes y construyan eso. Sí. Oiga, Norma y profesor Elías, aquí dice la ministra de Educación en la página de internet, dice, no entiendo cómo la Federación Colombiana de Educadores está en contra de la gratuidad de la educación. Gracias a esta decisión se les permite a todos los niños y jóvenes de Colombia, desde el grado 0 al grado 11, asistir de manera gratuita a cualquier institución educativa oficial. Se está beneficiando a 8.500.000 niños a nivel nacional. Esa es la manipulación de que hablábamos ahorita, de cómo la ministra pone en boca de FECODE algo que ha sido todo lo contrario. El magisterio siempre ha batallado y luchado por la educación como derecho, no como mercancía. Que sea gratuita, que sea de altísima calidad, que el Estado invierta en la infraestructura escolar, en la capacitación de los docentes, en las universidades donde se forman a los docentes. Es decir, es todo lo contrario. ¿Cuál es el punto? La gratuidad viene de un tiempo para acá, pero es una falsa gratuidad, en el sentido en que los colegios hoy, que antes obtenían unos ingresos producto de unos servicios que debían pagar los estudiantes y que hoy no deben pagarlo, pero el Estado, esa plata que ya no pagan, o que no reciben los colegios, no la envía en cantidades suficientes para poder que funcione el colegio. Ya he encontrado aquí situaciones en donde no hay aseadoras, no hay celadores en colegios. No, se están robando. Se están robando las cosas, no hay seguridad. Los servicios públicos de los colegios los están cortando, las baterías sanitarias son una porquería. Es decir, los pupitres son unos pupitres desvencijados. Nosotros lo mostramos en un video que hicimos el año pasado, Norma. Fíjate, entonces la ministra viene a poner esa cosa para engañar, para decir, mire, el FECODE no quiere gratuidad. No, nosotros somos los que desde hace mucho rato de nuestro nacimiento dijimos educación gratuita, obligatoria y de altísima calidad a cargo del Estado. Esa es nuestra batalla con la lucha por la educación en este país. Giovanni, y el gobierno disfraza la gratuidad de la siguiente manera. El día que el gobierno le puso precio a un estudiante, hasta ahí cierre la puerta y vámonos. Por eso las instituciones educativas, para poderse mantener, para poder tener de pronto unos salones dignos, tener una batería sanitaria buena, entonces ¿qué hace? Llegó el hacinamiento en los salones de clase. Entonces ya un rector, si tenía para meter 30 en un salón de clase, no va a meter 30, mete 40, 40 y algo, porque a él le van a pagar por alumno atendido, a la institución educativa. Entonces mire dónde viene la falsa gratuidad. Y de ahí, de esos pequeños recursos, si usted habla, Giovanni, son 68.000 pesos al año, que equivalen a 6.800 pesos mensuales, y si seguimos dividiendo, yo creo que estamos saliendo a menos de 500 pesos diarios. De ahí se quieren agarrar servicios de aseo, servicios públicos, arreglo de instalaciones, escenarios deportivos, participación de los estudiantes en eventos. ¿Será que hay gratuidad? Y mire, una cosa que hemos promulgado y lo hemos dicho en todas partes, la calidad de educación. En Colombia, el promedio, nos está siguiendo el gobierno, pase de 30, 35, 40, hasta 50 estudiantes han denunciado en otros colegios. Y en países internacionales que han ocupado los estándares en el área de educación lo mejor, como Finlandia, el grupo de estudiantes es de 12 alumnos por grupo, por docente, por grupo. Y oiga esto, señor padre de familia, cuando el grupo de preescolar pasa de 2 y no llega a 24, le nombran a la docente un auxiliar para que colabore porque tiene 18, 19 estudiantes. Aquí en Colfernández hay uno de 43 estudiantes de preescolar. ¿Usted cree, señor padre de familia, que su hijo tiene una calidad de educación buena
con 43 Pero niños. allí el padre de familia, ¿qué debe hacer cuando ve que su niño está junto con 42 estudiantes más en preescolar? Que es una cadena porque si él se queja al rector, el rector le dice, no, que a mí me ordena la Secretaría de Educación. Y si usted va a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación, no, que a mí me ordena el ministerio que yo debo tener estos estándares y estas medidas. Pero eso, profesor Elías, en este pliego de peticiones no está. O sea, claro, claro, es un punto de los 6. El asunto que tiene que ver con la financiación de la educación, que el Estado la financie, para que no haya hacinamiento en las aulas escolares. Mire, hoy los maestros que tienen 40 y 50 estudiantes en el aula tienen un problema. La mayoría del tiempo lo dedican es a guardar el orden y la disciplina y no a enseñar, porque eso es un crimen contra la niñez, lo que se está cometiendo, lo que acaba de decir Norma, la relación alumno-profesor, la cantidad de estudiantes en un salón. Entonces, pero quiero explicar esto. Hay un surtidor de toda esta problemática. Fue el recorte de las transferencias del Sistema General de Participaciones que se hizo en el 2001 y en el 2007, que ha hecho que menos plata para educación, que es el Estado, esta es la plata que hay y con eso sálvese el que pueda. ¿Qué hacen entonces las entidades regionales como la Secretaría de Educación Departamental o los municipios certificados? Es exprimir. O sea, más muchachos en el aula, meta alumnos en un salón como quien mete pollos en un galpón, por un lado. Y por el otro, sobrecargue a los maestros de mayores trabajos y mayores responsabilidades. Hoy los maestros se la pasan más llenando instrumentos y formularios que preparando la clase para enseñar a los muchachos. Esto es una situación complicada que hay, que nosotros decimos tiene que resolverse. ¿Qué debe hacer el padre de familia? Giovanni, que es la pregunta tuya. Creo que nosotros en FECODE, en Asinor Ocaña, siempre hemos llamado a los padres de familia para que, junto con estudiantes y profesores, defendamos la educación pública. ¿Y defendamos la educación pública de qué? De esa política de privatización, de abandono por parte del Estado, y que efectivamente la niñez colombiana tenga una educación que le permita que cuando joven y mayor le pueda aportar el progreso y el desarrollo del país, y no hoy que la juventud no tiene futuro. No hay realmente ninguna garantía para que esta niñez al futuro, en este país, bajo estas condiciones, donde se entregan los recursos naturales a las multinacionales, que haya una devastación del medio ambiente, que el capital extranjero sea quien reine en este país y no se haga una política económica en favor de la nación, en favor del desarrollo productivo colombiano, para que haya empleo, para que haya trabajo. Miren, y hay una cosa que quiero decir, no desaprovechar esta oportunidad. El gobierno cantaletea con una cosa y que los derechos de los niños. No, el único derecho que debe garantizar el Estado, el principal derecho que debe garantizarse a los niños es que su papá tenga trabajo. El resto es paja. O sea, entonces, ¿en qué camino vamos? En el camino del desempleo, del trabajo basura, del trabajo... la informalidad. La informalidad a granel. Es decir, hay unas condiciones económicas de la nación que se reflejan en la escuela. Y a propósito, ahí salió una ley del matoneo. Fíjense cómo es el gobierno. Ahora van a echarle la responsabilidad de resolver el problema de la violencia intraescolar y de la violencia entre los estudiantes a la escuela, cuando es la sociedad por toda la situación de miseria, de carencias, de una situación violenta que este mismo Estado ha soportado porque no resuelve el aspecto principal, que haya trabajo digno, trabajo decente, que permita que el papá tenga los ingresos que se reflejen en un bienestar para la niñez, a sus hijos y toda la familia. No es un problema del maestro, nosotros somos víctimas también del matoneo. Entonces, son cosas que yo creo que el matoneo se está dando... Giovanni, mire que años anteriores no se veía el matoneo en los salones de clase. ¿Por qué se está dando el matoneo? El hacinamiento en los colegios. Ahí es donde viene el problema. Los colegios no estaban preparados. ¿Quién va a creer que el Colegio Nacional Jesús Sergio Caro estaba preparado para recibir ese montón de estudiantes que tiene ahorita? El Colegio Alfonso López de la ciudad de Ocaña, el Colegio La Salle, todas las instituciones educativas, porque se están preocupando para poder sobrevivir de este problema, se están preocupando en llenarse de estudiantes y llegue todo. De ahí unas consecuencias. Yo creo que un colegio que tenga un grupo de estudiantes de 14, 15 estudiantes, es imposible que exista un matoneo, porque es que el docente tiene el control sobre sus estudiantes. Sí, no, y el padre de familia tiene que buscar un colegio, o sea, estamos llegando a eso, que hay que buscar el colegio que menos estudiantes tenga. Exactamente. Sí, porque el hijo no va a sufrir tanto, no va a estar en medio de eso. Oiga, en la parte final, profesor Elías, dice la ministra de Salud, educación gratis, porque tienen salud los estudiantes, porque tienen nutrición, porque tienen transporte, porque tienen útiles escolares, porque tienen uniformes. Eso lo está diciendo la ministra aquí en Revista Semana. Bueno, vamos... Se habla de gratuidad. O sea, ¿es cierto o no es cierto, dice usted?
Hombre, No, un estudiante hoy, todos los estudiantes no se están alimentando en un colegio. Primero. ¿En qué porcentaje es norma? No, yo creo que No. en mínimo los restaurantes escolares están dando cupo de 100, 150, 200 estudiantes a un colegio que tiene 1000 y pico de estudiantes. Transporte tampoco, porque no lo ves llegar en... Ni alimentación, ni moto. transporte, ni útiles escolares, ni comodidades Ni en los uniformes, salones, ni uniformes. Ni tecnologías para los o sea, ni implementos para poder desarrollar las clases en los niveles altos de ciencia y tecnología que hay en el país. Es decir, estamos Sí, llegando... pero antes se le pedía al padre de familia una cuota. Sí, Ya no se antes, pide. bueno, antes se le pedía una cuota por ciertos elementos que fueron quitados, pero el gobierno no ha suplido eso que le quitó a las instituciones para que sigan manteniendo o mejorando ese nivel de ¿Quién asistencia. está sufriendo eso? Los estudiantes Los padres de familia. y los padres de familia finalmente. Entonces los padres de familia en esta causa deben estar involucrados en esta protesta nacional que se está desarrollando. Pero uno ve aquí, uno aquí en Ocaña no ve a los padres de familia involucrados. Giovanni, por eso... Ni en muchas partes del país. Giovanni, pero yo creo que no, porque mire, observe lo que pasó en el día de hoy. Los estudiantes salieron a marchar y apoyaron la marcha, ¿ya? Y los padres de familia están preparados. Nosotros reunimos a los personeros la semana pasada y los reunimos y le explicamos sobre qué era la marcha y qué era lo que estamos peleando, y ya los estudiantes están teniendo conciencia. No están siendo utilizados. No están siendo utilizados, sino le dijimos, mire, estamos peleando por esto, esto, esto y esto. Y los estudiantes están asistiendo a las movilizaciones y a este punto le están convenciendo a los estudiantes. Mire al padre de familia, mire los estudiantes de la MANE. No hemos tocado los estudiantes de la Mesa Amplia Nacional y Estudiantil. Es una realidad de que ellos... Tumbaron la ley, la exactamente, reforma, el proyecto. y la lograron, y lograron de poner en jaque al gobierno nacional. Pero fue una cuestión del grupo de estudiantes con padres de familia, que el padre de familia de esos muchachos de las universidades aceptó de que los que estaban pidiendo los estudiantes es por el bien de ellos. No, y se por acabó el eso, tiempo. Giovanni, perdón, y para terminar, y por eso invitamos al padre de familia que si pasado mañana se da una jornada nacional de protesta y se ordena por parte del Ministerio, en la Junta Nacional, y nos acompañe y entiendan que no estamos peleando por nosotros, que no estamos peleando por una calidad digna, una calidad de educación en todo Colombia y para el beneficio de sus hijos y de la sociedad colombiana. Profesor Elías, un minuto. En los últimos 2 años, ¿cuántos gremios del país han protestado? Todos. Cafeteros, Jueces, maiceros, fiscales. los jueces, la fiscalía, los maestros, los trabajadores del Cerrejón, de Carbones, Salud, los de salud, los arroceros, los paperos últimos, es decir, todos los sectores de producción que han venido siendo afectados por la política de Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? Preferir al extranjero ante lo nacional, darle gabelas y garantías al extranjero y quitarle esas garantías a los nacionales. ¿Quiénes hacen falta por protestar? No, yo creo que ¿Comerciantes? No, los comerciantes están por la carga de impuestos porque no hay, digamos, dinámica comercial debido a los bajos salarios, aquí no hay empleo suficiente para que compren los productos que tienen los dueños de almacén en sus estantes. Si no hay plata en manos de la gente, ese comercio se colapsa, se atasca y realmente no hay garantías para los trabajadores. En otras palabras, el modelo económico de Colombia está colapsando. Fracasó en todo el mundo. El neoliberalismo hoy es un fracaso total. Pero ¿cuál es el problema? Que las direcciones de los estados, en el caso nuestro del gobierno de Juan Manuel Santos, lo que hacen para remediar el asunto es aplicar más de lo mismo. Es decir, sacar recetas peores que las que han conducido al fracaso y a la destrucción de la producción nacional, del trabajo nacional y del progreso nacional. Profesor Elías, usted que está allí en la Comisión de Negociaciones, esperamos una llamada suya el próximo jueves aquí a TV San Jorge, el canal comunitario el informativo, para que nos tenga, ojalá, noticias buenas. Sí. Que no vaya a haber paro indefinido del magisterio involucrando los estamentos educativos, sino que ya se haya llegado a un arreglo, a una armonía laboral entre gobierno y federación. Sí, finalmente lo que quiero decir es, FECODE y el magisterio colombiano, ASINOR, no quiere el paro, pero quiere que le resuelvan sus problemas. ¿De quién depende si hay paro o no? Del gobierno. ¿El jueves qué se define? Bueno, se está definiendo el jueves, después de un balance de lo que ha resultado la negociación, si es favorable o no para el magisterio. ¿Usted se va a reunir con quién el jueves? Junta Nacional. La Junta Nacional de FECODE, donde participan delegados de todos los departamentos. Son alrededor de 96, 100 compañeros que vamos a analizar los resultados que esta tarde deben saberse de cómo es la negociación. Pero el jueves en 3 horas no se va a definir eso. De acuerdo a la situación podemos tener 2 caminos. Una, llegar a un acuerdo con el gobierno, que es lo que queremos. Pero si no hay solución a los principales problemas puestos, nos tocará coger la segunda vía, la huelga y el paro. ¿El paro a partir de cuándo sería? Eso lo definiremos el jueves.
Pero hay fechas. Bueno, rápido es, la negociación termina el 15, los 20 días. Hay la posibilidad, dice el decreto 1092, que se puede prorrogar hasta por 10 días más hábiles la negociación. Nosotros vamos a proponer una prórroga solo de 5 días, para que se miren esos 5 días. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que la siguiente semana se dará culminación al periodo legal de negociaciones. Y como en toda negociación, si no hay acuerdo, hay huelga. Ese es el punto. No queremos eso. Pero la huelga sería de inmediato. Terminado los 5 días hábiles de prórroga. ¿Podría adelantar vacaciones del gobierno nacional? Esa es una opción que tiene, pero no resuelve el problema. Porque si declara vacaciones anticipadas, primero hace falta mucho para llegar al punto de vacaciones. Y segundo, no resuelve el problema. Porque cuando se entre al periodo nuevo de vacaciones, ya que se terminen las vacaciones, el problema estará ahí latente. ¿Qué es lo que queremos? Que haya un acuerdo que resuelva los principales problemas planteados. Del gobierno depende. El balón está en manos de Juan Manuel Santos y la ministra María Fernanda Campos. De ellos depende. Tenemos buena voluntad. Hemos estado en esta negociación, esperamos respuesta positiva por parte del gobierno en la tarde de hoy. Muchas gracias, profesor Elías. Gracias a ustedes, Giovanni, y muy amable a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, profesor Norma. Gracias, Giovanni. Esperamos de que todo esto sea fructífero para los padres de familia, estudiantes y para todos los maestros de Colombia. Mañana acto cultural en Bellas Artes. Acto cultural a partir de las 8:30. Invitamos a todos los maestros a 8:30 en el Bellas Artes y el viernes merecido el agasajo social que le tenemos en el Club Caña a partir de las 8 de la noche. De las 8 de la noche. Muchas gracias a los invitados especiales esta tarde aquí en Profundidad y a ustedes, amables televidentes, mil gracias y muy buenas tardes.